A veces damos por hecho que la vida funciona de una sola manera. Que las cosas pasan primero y después reaccionamos. Que el pasado empuja al presente y el presente empuja al futuro. Es casi automático pensarlo así. Pero, ¿y si esa forma de entender la realidad estuviera completamente al revés? No lo digo para provocar ni para sonar raro. Lo digo porque cuando empiezas a observar con atención cómo se mueven realmente las cosas, cómo ciertos patrones se repiten y cómo aparecen situaciones muy concretas en momentos muy concretos, esa explicación lineal empieza a quedarse corta. Como si no alcanzara a explicarlo todo. Desde la metafísica, y especialmente desde la forma en la que Neville Goddard reinterpretaba los textos bíblicos, se plantea algo distinto, que la realidad no se organiza del pasado hacia el futuro, sino desde un estado interno asumido, todavía invisible, hacia lo que termina apareciendo en el presente. Y aquí es importante aclarar algo desde el principio, nada de esto se entiende de forma literal. No se trata de viajar físicamente al futuro ni de que exista un destino escrito. Todo esto se mueve en el terreno del significado, de la consciencia, de cómo interpretamos y habitamos nuestra experiencia interna. La Biblia, leída desde esta perspectiva, no habla de hechos históricos externos, sino de procesos internos. De cómo se mueve la consciencia humana. De cómo ciertos estados mentales generan determinados resultados. Es un lenguaje simbólico, no narrativo en el sentido convencional. Cuando se dice que el futuro causa el presente, no se está hablando de tiempo cronológico. Se está hablando de estados asumidos. De identidades internas. De la forma en la que una persona se percibe a sí misma, al mundo y a lo que cree posible. La mayoría de las personas intentamos cambiar nuestra vida actuando solo sobre lo visible. Cambiar circunstancias, cambiar personas, cambiar situaciones. Pero desde este enfoque, eso es trabajar únicamente con los efectos. Y los efectos, por definición, no son el origen de nada. La realidad material funciona como un espejo. No como algo que decide, sino como algo que refleja. Refleja estados internos, creencias profundas y emociones sostenidas en el tiempo. Y como todo espejo, lo que muestra es una imagen invertida del original. El original no está en lo que pasa afuera. Está en lo que se sostiene dentro. Por eso, cuando se quiere comprender de verdad por qué ocurre algo, no basta con preguntarse qué ha pasado o cómo ha pasado. Esas preguntas se quedan en la superficie. Son necesarias, pero no suficientes. El qué describe el hecho. El cómo intenta explicarlo desde causas físicas. Pero el nivel realmente transformador aparece cuando uno se pregunta, ¿desde qué estado interno se generó esto? No desde la culpa ni desde el juicio, sino desde la observación honesta. Imagina una situación muy común, alguien pierde su trabajo. En el plano visible, el que está claro. El cómo también, una decisión de la empresa, un error, una reestructuración. Todo eso puede ser cierto. Pero nada de eso explica el sentido profundo del acontecimiento. Cuando se asciende un nivel más, la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué me ha pasado esto a mí?, sino ¿qué estado interno sostenía yo que hacía coherente este resultado? Y esa pregunta, aunque al principio incomode, abre una puerta completamente distinta. Aquí es donde aparece la idea de la escalera de la consciencia. No como un lugar ni como algo místico, sino como una forma de ordenar los niveles de interpretación. Cuanto más arriba se mira, más cerca se está del significado. Y cuanto más cerca del significado, más capacidad hay de resignificar la experiencia. Desde un nivel bajo de consciencia, uno se queda atrapado en la materia. En la queja, en la sensación de injusticia o en la victimización. Y no porque esté mal sentir eso, sino porque quedarse ahí bloquea cualquier comprensión más profunda. Pero cuando se asciende, cuando se deja de mirar solo lo que ocurrió y se empieza a observar lo que se estaba deseando, pensando, imaginando o evitando durante meses o incluso años, muchas piezas empiezan a encajar. Quizá esa persona llevaba tiempo deseando un cambio, pero no se atrevía a hacerlo conscientemente. Quizá repetía que quería otra vida, otra ciudad u otro rumbo, pero seguía sosteniendo una identidad que no le permitía moverse.
Y entonces la vida, como espejo, reorganiza los medios. No como castigo. No como premio. Simplemente como coherencia. Este es el punto donde muchas personas se resisten. Porque implica soltar la idea de control externo y asumir una responsabilidad interna. No una responsabilidad moral, sino una responsabilidad interpretativa. La responsabilidad de observar qué pensamientos se sostienen, qué emociones se repiten y qué historias internas se narran una y otra vez. En la simbología bíblica, esta estructura se representa de muchas formas. Una de ellas es la cruz. No entendida como sufrimiento, sino como un mapa. La línea horizontal representa el mundo de los fenómenos visibles. La línea vertical representa los niveles de consciencia, el significado y la intención. La mayoría de las personas viven solo en la horizontal, de acontecimiento en acontecimiento. Pero la transformación ocurre cuando se empieza a habitar también la vertical. Otro símbolo potente es el de la escalera de Jacob. Esa escalera que une la tierra con el cielo, por la que suben y bajan ángeles. Desde la metafísica, esa escalera no conecta lugares, conecta interpretaciones. Y los ángeles no son seres alados, sino pensamientos, movimientos de la mente, estados de consciencia que suben y bajan constantemente. Dios, en este contexto, no es una figura externa. Es el nivel más alto de significado que una persona puede alcanzar. La consciencia unificada. La comprensión profunda del yo soy. Incluso la palabra significado lo sugiere. Viene de hacer señal. La forma no crea nada, solo señala algo que ya existe en un nivel invisible. Por eso cambiar la forma sin cambiar el significado rara vez transforma algo de verdad. Cuando se entiende esto, la relación con la vida cambia. No porque desaparezcan los problemas, sino porque se leen de otra manera. Cada situación se convierte en una invitación a observar desde qué lugar interno se está viviendo. Y cuando ese lugar cambia, cuando el estado de consciencia se modifica, la realidad, como espejo, no tiene más opción que reflejar algo distinto. No es magia. No es fantasía. Es coherencia. Y quizá lo más interesante de todo es que este proceso no exige creer en nada concreto. Solo observar con honestidad. Subir un poco más por la escalera. Mirar desde arriba. Y permitir que el significado aparezca. Porque siempre aparece.